el reino de la divina voluntad. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Buenos días, amigos. Pues gracias por tener el tiempo con nosotros de hacer los programas. Mucha gente los ve, mucha gente nos hace muchas preguntas y sobre todo en este momento de mucho sufrimiento, porque no solamente es la pandemia, sino muchos otros sufrimientos que aquejan a las personas. La cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de la violencia. Muchas personas están sufriendo pues, atracos en los medios de transporte, cosas muy dolorosas, muy dolorosas. Y pues me encontraba yo con una lectura aquí en el tomo 2 de los resumidos, o sea, de los que son los 2 tomos, que se refiere a la cruz que injerta la divinidad en la humanidad y cómo nosotros, el verdadero amor y el sacrificio son base fundamental para poder vivir la divina voluntad y para poder salvarnos, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ahondáramos esto desde el punto de la divina voluntad y ver que efectivamente el sufrimiento, la cruz, es algo maravilloso y no es un castigo, ¿verdad? O sea, muchas veces lo vemos nosotros como un castigo porque efectivamente fue producto del pecado, pero tenemos que entender que es redentora gracias a Jesús y que eso nos injerta en la divinidad. ¿Y por qué nos injerta en la divinidad? Ayúdame, doctor, a poder profundizar en este tema. Bueno, como dices, es un tema muy áspero, muy difícil de poder tratar, sobre todo por el concepto que tenemos nosotros de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento lo tenemos como algo negativo, como algo que no queremos, por lo que no queremos pasar. Y generalmente lo que pensamos que es algo que debe estar fuera de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Sí. Incluso en ocasiones, cuando tenemos sufrimiento de cualquier tipo, casi siempre los creyentes recurren a Dios para pedir alivio, ayuda para esta situación que se está viviendo, ¿no? Aquí el problema es decir, bueno, realmente el sufrimiento es algo que debe estar fuera de nosotros. Vamos a partir de una base. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, en su Hijo Jesucristo, estaba destinado a no sufrir. O sea, el hombre era impasible en el momento de su creación, igual que Dios. Por lo tanto, el sufrimiento no entraba dentro de los planes de Dios. Dotó al hombre con plena felicidad, con toda la semejanza de él, pero el hombre al separarse de su voluntad, o sea, en el momento que desune su voluntad a la voluntad de Dios, en ese momento el hombre pone en la cruz a la divina voluntad. O sea, ahí el hombre le infringe sufrimiento a la divina voluntad. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de sufrimiento? O sea, ¿cuál fue la causa de ese sufrimiento de la divinidad? Creo que la razón es bastante simple. La causa de toda la creación era el que Dios, amor, requería amar. O sea, Dios amó, requería amar y quería una correspondencia a ese amor. Bueno, eso Dios se lo resuelve él solo. O sea, ¿cómo? Con la encarnación del Verbo. O sea, en el momento en el que el Verbo decide encarnarse, recordemos que para Dios, cuando Dios piensa algo, cuando Dios quiere algo, no hay un transcurso de tiempo mientras lo piensa, mientras lo quiere y el momento que ya está realizado. O sea que la humanidad de Jesús en la mente de Dios está desde toda la eternidad. Podríamos decir, para que se entienda más o menos, que Dios es hombre desde toda la eternidad.
O sea, dentro de Él están las tres divinas personas, pero la segunda persona está también con su humanidad. Por lo tanto, dentro de Dios, dentro de esa Trinidad, que ahora lo podríamos llamar como cuarteto, bueno, es en forma así de alegórica, porque la segunda persona ya tiene dos naturalezas. Entonces, es lógico, en ese momento ya está satisfecho el amor de Dios. Ya tiene a quien amar en la destra, que es a la humanidad de Él, y tiene quien lo ame desde la destra, que es su propia humanidad. Hay una lectura en los escritos de Luisa que es muy, muy característica de Dios, porque dice que el amor divino, bueno, está hablando Jesús, dice, el amor divino me dijo, no quiero estar solo, quiero a la criatura para que me acompañe, para entretenerme con ella, para hacernos felices juntos. Ahí el problema es quién está hablando, Jesús. Entonces, la humanidad del Verbo Eterno no quería estar sola en el adextra. En el adintra está la Trinidad, no hay problema. No está solo. No está solo, pero en el adextra, que es Él, esto ya lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? Sí. El adextra de Dios es la humanidad de Jesús. Jesús. Entonces, en ese adextra, Él no quiere estar solo. Quiere la compañía de la criatura. La compañía nos tiene que crear a su imagen y semejanza. Si decíamos que entonces hay una lectura en los escritos de Luisa donde Jesús dice que su amor le dijo, no quiero estar solo, quiero a la criatura para que me acompañe, para hacernos felices, para compartir juntos, ¿sí? Aquí necesitamos entender quién es el que está hablando. Y el que está hablando es Jesús, es la humanidad del Verbo Eterno. El Verbo Eterno en el cielo no hay problema, está totalmente satisfecho en la Trinidad. Pero la humanidad de Él, que es una humanidad que es el adextra de Dios, Él no quiere estar solo, no quiere estar solo en figura de hombre, sino que quiere criaturas semejantes a Él. Por lo tanto, nos crea a nosotros, pero iguales a Él, con la misma potencia, con la misma inteligencia, con los mismos dones, con los atributos, con todo. Y entre tantas cosas era la inmortalidad y la impasibilidad, o sea, el no sufrir, que eran dones que teníamos que tener para ser iguales que Él. Pero esto tenía que ser también estar sujeto a la decisión de la criatura, porque si no, Dios hubiera creado puros robots, puros muñecos, y no hubiera habido esa interrelación realmente que Él quería, una relación entre dos seres similares pero libres, donde la libertad fuera la que escogiera hacer compañía con Él. Nos crea en Adán, el primer hombre creado, tiene todo esto, pero tiene que tener una prueba. Y esa prueba es decidirse a decir sí quiero o no lo quiero. Como Dios le había dado también dentro de todo lo que le dio, le había dado la posibilidad de vivir sin la unión con Él, entonces Adán escogió vivir sin la unión con Él. Y entonces se forma una vida humana separada de Dios. No, terrible. ¿Qué es lo que pasó? Porque generalmente pensamos que los que sufrimos fuimos nosotros. Nos separamos de Dios, nos quitaron los dones que habíamos recibido y sobre todo estamos sujetos al sufrimiento, al trabajo y a la muerte.
cosas que no tenía el hombre que padecer. Pero el que más sufrió fue Dios mismo. ¿Por qué? Porque ya no pudo repetir su vida, repetir esa vida de la humanidad de Jesús, y se quedó sin compañía. ¿Sí? Se quedó sin compañía. Entonces la voluntad del hombre se le cruza a la voluntad de Dios. ¿Y qué se forma? Una cruz. Una cruz. El hombre puso en la cruz a la divina voluntad. El hombre exilió de sí mismo a la divina voluntad. La divina voluntad había creado un paraíso para el hombre, pero también un paraíso para ella. Porque el paraíso de la divina voluntad era el mismo hombre donde podía repetir su vida. Queda relegada y ahora no hay otra forma de poder regresar al plan de Dios. No hay otra forma de que la divina voluntad sea redimida. Esto se oye bastante fuerte. Sí. Que la divina voluntad sea redimida. O sea, más que rehaciendo al hombre. Dándole todo lo que antes tenía. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer eso? Si el hombre... ¿Y cómo lo logramos? Perdóneme, es que se le cortó. Por eso, ¿cómo logramos? Sí, en ese pedacito ahí se quedó. Lo que pasa es que me lo corta cada vez que lo dice usted. Sí, por eso, ¿cómo logramos Okay. cómo logra Dios que el hombre sea restituido al punto de origen? Y no hay otra manera más que venciendo todo lo que el hombre había hecho y haciendo que el hombre voluntariamente aceptara, rechazar todo lo que había escogido y aceptar todo lo que Dios le había dado. Pero para eso necesita pagarle a Dios. Porque Dios, vamos a ponerlo en planos, Dios había invertido su vida en nosotros. Hasta de cuenta una inversión aquí en el mundo, y ahora necesitaba rescatar esa inversión, que era una inversión de vida divina. Sí. Que había sido sustituida por vida humana. Una vida de voluntad humana que había usurpado el lugar y las funciones de la vida divina que Él quería desarrollar en nosotros. Sí. Llega a la única conclusión es que alguien tenga que renunciar a todo lo suyo y que ponga en eso, que le dé muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Pero no había nadie que lo pudiera hacer porque nadie tenía ya vida divina. Por lo tanto, todo el sufrimiento, toda la renuncia, todo lo que hubiera podido hacer el hombre no era suficiente para regresarlo a su punto de origen. No sé si queda claro. Sí, claro, y además qué doloroso. O sea que realmente nosotros crucificamos a la divina voluntad y ahí se ve clarísimo. Hicimos que se crucificara porque no había quien pudiera rescatarnos. Estábamos irrescatables. Irrescatables, exactamente. Irrescatables. El único que podía hacerlo era el único hombre que tenía vida divina. ¿Quién es? Jesús. O sea, la misma humanidad del Verbo Eterno. Él tiene la naturaleza humana, pero también tiene la naturaleza divina. Por lo tanto, Él es el único que podría ir dando muerte a la parte humana y poniendo la parte divina que Él mismo tiene, poniéndola en cada parte que iba a ir desechando del hombre. No se trataba de perdonar al hombre, no era un perdón, era un rehacer la vida divina en el hombre.
Era rescatarlo. ¿sí? Era realmente rescatarlo. Así es. Mi pregunta sería, en el caso de la Virgen está antes que Jesús en el tiempo y ella sí tiene vida divina y es una criatura. Sí, pero... ujú. Entonces, ¿no era suficiente con ella? Bueno, ¿y ya se quedaron solos? Sí, O porque sea, es lo que es que como que veo, si mira, está la Virgen y ujú. está antes que Jesús, ¿ella sola podía haber hecho el rescate o no? No había manera de que ella sola hiciera el rescate. No, ella hacer el rescate, ella puede cooperar al rescate, Como lo hizo, de hecho. como lo hizo de hecho, ella es corredentora. Pero el que puede hacer esto y el que puede pagar por todo es Jesús. Y gracias a Jesús, María recibe esa vida divina. No es María recibiéndola primero. Eso es muy interesante. Ok. Me queda claro. En el tiempo, María es primero. Pero María tiene que ser redimida, porque María viene de la estirpe humana. María La primera redimida es María, o sea, la primera redimida por Jesús es María. Así es. O sea, a María se le aplican los méritos anticipados de Jesús. No quiere el chanclas, no quiere decir que digamos que a María se le aplican los méritos anticipados de la pasión de Jesús, del sacrificio de Jesús. Así es. O sea, María, que es en el tiempo la primera, o sea, es antes que Jesús, pero en la eternidad es Jesús primero, antes que María. Claro. Para que María, que viene de la estirpe humana, o sea, recibe la herencia humana, ella recibe como herencia lo que nosotros hemos llamado pecado original. Y lo que Dios hace es la preserva de ese pecado original. O sea, su alma es creada dentro de la misma Trinidad. Y ahí, para que esa alma pueda permanecer sin la mancha y pueda permanecer con todos los dones que Dios quería darle, necesitaba una prueba. María también fue probada, pero fue probada en el momento de la creación de su alma. Dice Jesús, se le presentó todo lo que la voluntad divina, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios quiere, y se le presentó también todo lo que la voluntad humana hace. Entonces María ve todo el mal que la voluntad humana ha hecho, pero lo ve sin velos. Nosotros vemos, por ejemplo, el mal en lo que llamamos pecado. Veo el mal en un aborto, veo el mal en un asesinato, veo el mal en un robo por el daño que se le hace al hombre. Pero nunca hemos visto el mal que se le hace a Dios. O sea, jamás. Y a lo más que llegamos es a decir, ofendí a Dios porque falté a los mandamientos. Perdón, sí, bueno, eso es cierto, claro, pero hay más allá. Hay un daño, y un daño incluso físico en la persona de Jesús, porque cada vez que cometemos una falta, cada vez que nos separamos de la voluntad de Dios como vida, le estamos infringiendo una muerte a la vida divina en nosotros. Claro. Sí, bueno. Entonces, esa muerte tiene que ser pagada. ¿De qué manera? Dándole muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina en cada momento de nuestra vida. Y el único que podía hacer eso era Jesús. Entonces, todo ese mal que María ve en aquel momento, ella lo ve claro, el mal que se le está haciendo al hombre mismo y el mal que se le está haciendo a Dios. Entonces ella decide y dice, no quiero nada que ver con mi voluntad humana. Y desde ese momento nunca hizo ningún acto de voluntad humana. En ese sentido, ¿Dios sufre? ¿Es en el sentido que podemos decir que Dios sufre? Porque Dios es inmutable.
sin pasiones, sin nada, o sea, no sufre aparentemente, pero es en ese sentido que podemos decir que Dios sufre. Acuérdate que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Sí. No lo relaciones con el sufrimiento físico, sino okay. es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Sí. O sea, Dios no quería que fuéramos como somos, pero somos. Dios quería que fuéramos como Jesús, pero no lo somos. Por lo tanto, en ese sentido, ese es el sufrimiento que describe Santo Tomás de Aquino. Es el movimiento de la voluntad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿Dios sufre? Claro que sufre. Porque Dios, la divina voluntad, que era la encargada de llevar a cabo todo este movimiento, toda esta obra, esa divina voluntad se ve rechazada, se ve totalmente fuera del campo de acción y no puede dar lo que tiene. ¿De acuerdo? Está llena de vida, quiere dar vida a las criaturas, pero las criaturas no quieren y le están dando muerte a ella en la criatura. No que le den muerte a la vida divina, pero en la criatura es como darle muerte. A veces lo hemos comparado a cuando no aceptamos el movimiento de la divina voluntad en nosotros, lo que estamos haciendo es un aborto divino. Tú, sobre todo tú que estás tan, como digamos, comprometida con este movimiento pro vida en contra del aborto, pero se pone en un movimiento pro vida humano, muy loable, nadie dice que no, terriblemente es algo deleznable esto de matar a un niño en el vientre materno. Pero ahora yo te pregunto, ¿por qué no hacer una campaña contra el aborto divino? Y que sería una campaña para que nosotros aprendiéramos a vivir en la divina voluntad y rechazar nuestras propias inclinaciones. Y no darle muerte a esa vida que se está formando en cada uno de nosotros y que continuamente Dios está queriendo empezar a formar esa vida y nosotros continuamente estamos diciendo no la quiero y la estoy quitando de mi vida. ¿Qué es eso? Un aborto. Claro. Estoy quitando de mi vida la divina voluntad y estoy haciéndola sufrir, o sea, en ese sentido, porque no puede realizar el plan original. Ya el plan original no es posible, el plan está mejorado gracias a Jesús, pero no sin sufrimiento. O sea, no, es que lo mejora es el sufrimiento. Porque Él tiene que venir a tomar tu acto de ahorita. Sí. Este momento que estás viviendo tú ahorita, en este momento, si no está en la voluntad de Dios, unida a la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios la que esté actuando a través de ti, entonces tú con tu voluntad estás diciéndole, no te quiero, déjame, yo lo hago solita. Yo lo hago solita hacia ti porque te quiero mucho, porque amo mucho a Jesús, en fin, pero no quiero que tú metas mano en mis actos. Entonces, aún en las cosas buenas, si no permitimos que sea la divina voluntad que ponga su acción en nosotros, estamos rechazándola y estamos haciéndola sufrir. Y ahora, ese sufrimiento es, como dijimos al principio, Jesús el que lo tiene que pagar. Jesús es el que tiene que venir. Él tiene voluntad humana, tiene una vida humana igualita a la nuestra, no es nada de semejante, creo que esto ya lo habíamos comentado en algún día, que es exactamente igual que nosotros. Pero aparte tiene una naturaleza divina en él, o sea, es hombre verdadero, Dios verdadero. Por lo tanto, él, desde el hombre verdadero, tiene que hacer lo contrario. Tiene que tomar nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones,
nuestros deseos, todo lo nuestro, No. y darle muerte en él. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has tenido una pasión humana? Sí, yo creo que sí, doctor, muchas. O sea, una pasión humana. Sí, Esas veces que no puedes estar pensando en otra cosa más que en más eso. que en eso. Horrible. Y empeñas todo tu ser, Sí. todo tu Sí. trabajo, tu acción Sí. en lograr aquello. Sí. ¿Qué pasa cuando te lo quitan o cuando no se logra? Es un sufrimiento grandísimo, grandísimo. ¿Y por qué no lo quitaste sola? Porque somos incapaces de llegar ni siquiera a pensar en quitarlo, porque sería un sufrimiento más atroz. Sería un darte la muerte en ese momento a esa pasión. Sería darte muerte a ti misma. Eso lo tiene que sufrir Jesús por ti. Para que Jesús pueda pagar esa pasión tuya, donde estás abandonando a Dios, sí. donde no le estás dando entrada a la acción de Dios, en ese momento Él tiene que tomar tu pasión, hacerla suya, sentirla como suya, y decir no, y darle muerte en Él. Y esas son muertes continuas que Jesús sufre en su interior para poner en ella la vida de la divina voluntad y hacer lo que la divina voluntad quisiera hacer en ti. O sea que él tiene que hacer lo que yo no hice. Así es. O él hizo ya, porque ya lo hizo, lo que yo no hice. Sí, pero eso sería lo de menos, Ceci. Sería lo de menos, sería muy sencillo. No, primero tiene que sentir lo tuyo. Sí. Sentirlo. Tiene que tomar lo tuyo, hacer lo suyo. Vamos a poner un caso hipotético, ¿sí? Sí. Ahorita una persona X tiene un deseo enorme de violar a una persona. Ok. Y siente toda esa, no sé qué decir, animalidad. Sí, toda esa pasión, toda esa revolución. Bueno, y lo lleva a cabo con violencia, con todo, pero el chiste es satisfacerse. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo lo puede reparar Jesús? Nada más diciendo, no, yo no tengo ese deseo, lo quito No. y ya. No, tiene que sentirlo como propio. Tiene que tomar como propio la animalidad de aquel individuo, esas pasiones desordenadas, esa brutalidad, sí, y llevarla a cabo a como de lugar, lo tiene que sentir Jesús. Y también siente lo que siente la víctima. Sí, espérame. Al mismo tiempo. Ahorita estamos hablando del victimario. Sí. Tiene que rehacer eso, pero dándole muerte a ese deseo, sintiéndolo como propio. Qué horror. Sintiéndolo como propio. Si no lo sintiera como propio, no sería problema. ¿Cuál sufrimiento? Ninguno. Sí, no. Pues es el del otro, pues es el otro que lo hizo. En la carta a los Hebreos nos dice claramente que Jesús tuvo que sentir y sufrir todas nuestras pasiones. Ay, pobre. O sea, tiene que sentir lo nuestro para poderle dar muerte. Si no, ¿cómo? Sería total y absolutamente imposible. Uh-huh. Y poner ahí el acto contrario, pero poniendo a la divina voluntad como actora. Por lo tanto, ahí se rehace la vida divina que Dios quería poner en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Él quería poner la vida divina en nosotros. Bueno, sí. Eso es por cada acto. Inimaginable la cantidad de sufrimientos, la cantidad de muertes que tuvo que sufrir en su interior para poder rehacer a toda la humanidad. Y de todos los tiempos. Y de todos los tiempos. O sea, No fue con alguien, no fue con Ceci, sino fue con toda la humanidad. No. Ahora, no solo eso, tienen que sufrir la muerte eterna de los condenados.
O sea, el sufrimiento del infierno lo tiene que sufrir en él para rehacerlo. No se los puede aplicar a los condenados. O sea, no les puede decir tomen y salgan del infierno, porque tiene que ser voluntario, voluntario. Y el condenado ya no puede. No tiene voluntad, ya no tiene libertad de salir de ahí, está condenado. Ni quiere unirse salir. a Dios. Entonces, esas muertes también las tiene que sufrir Jesús. Cada espina, cada cosa que él sufre es una representación de lo que tiene que estar reparando. Las espinas son representación de los malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tendrá la familia humana? No, doctor, inimaginables, no son incontables. Incontables. Bueno, pues son incontables las espinas que Jesús tuvo que sufrir. ¿Cuántas acciones fuera de la divina voluntad se han llevado a cabo? Incontables, infinitas. Eso, en la representación de esas malas acciones, son flagelos, latigazos, donde se le arrancaba la carne, la piel a Jesús. Entonces, el problema es que cada sufrimiento de Jesús representa algo que está rehaciendo en nosotros. Bueno, entonces, toda la vida de Jesús, toda la vida, porque este sufrimiento no empezó en su pasión, en el último día de su vida. Empezó desde el momento de su encarnación. En el momento que el verbo que entra en aquella pequeña humanidad formada en el vientre de María, ahí empieza a sufrir todo lo nuestro, porque entra en el vientre de María asumiéndonos a todos. Y lo que asume son nuestras culpas. Por lo tanto, empieza a sufrir desde ahí. Es toda su vida está en su interior pagando por nosotros. Bueno, llega ya el último día de su vida, llega el momento de la pasión ya cruenta que vimos, que es el momento en que él dice que el sufrimiento que no le podía dar la divinidad se lo deja al hombre, porque la divinidad no tiene cómo compartirle o darle odio, como darle toda esa parte humana de ferocidad, de injusticia, ¿sí? Eso no lo tiene Dios, por lo tanto no podía dárselo. Y eso se lo deja al hombre, y esa es la pasión del último día de su vida. O sea, nada más la partecita final. Cosas muy curiosas, en el momento que llega Jesús a la cruz, en ese momento Jesús abraza la cruz, ¿sí? Y le dice, cruz adorada, finalmente te abrazo. Eras tú el suspiro de mi corazón, de mi amor. Eras tú el suspiro de mi corazón, de mi amor. Pero, oh cruz, ¿cuánto has tardado? ¿Cuánto has tardado? ¿Sí? Eras tú la meta de mis deseos. O sea, eras tú mi finalidad, la finalidad de mi existencia. Aquí era la cruz. ¿Todo eso para qué? Para poder rehacer al hombre y no estar solo, que fue lo que dijo al principio. No quiero estar solo, ¿sí? En ti, cruz, pongo a todos mis hijos. En ti pongo a todos mis hijos. Y tú serás su vida y su luz, ¿sí? Su defensa, su custodia, su fuerza. Eso es lo que es la cruz para nosotros. Y algo que es interesantísimo, Jesús pone a la cruz casi como un sacramento. Es que más allá que los sacramentos. Claro. Los sacramentos nos dan la gracia. Los sacramentos, la Eucaristía nos da la vida de Jesús, aunque sea por unos momentos, pero nos la da. Pero no
tiene la fuerza, los sacramentos de matar nuestra concupiscencia, de matar el fomex de maldad que tenemos dentro. Ese lo tenemos que matar nosotros. Pero la cruz acaba con todo. O sea, nos permite acabar de pisotear toda la maldad que nosotros tenemos. Cuando tú estás, por ejemplo, apasionada por pasiones tuyas y lo único que recibes es decepciones, rechazos, ingratitudes, todo esto, al final, después de un sufrimiento atroz, ¿cómo acabas? Mandando todo. ¡Pum! Sí, adiós, ya no quiero nada. Así es, ya no quiero nada con esto. No. Cuando te hastías, llegas al hartazgo en tus obras, en tus acciones pecaminosas, ¿a dónde llegas? A un vacío inmenso. Sí. ¿Sí? Y ahí es el sufrimiento. Y ese sufrimiento te arrancará la parte que todavía te queda de esas pasiones. O sea, el sufrimiento purifica. El sufrimiento quita las malas inclinaciones. El sufrimiento quita todo lo que el hombre tiene de malo. ¿De acuerdo? Por eso el sufrimiento es la única forma de redimirnos. No es que sea una forma, es la única. Así es. Pero aquí viene un error tremendo, que pensamos que el sufrimiento de Jesús es todo. Ya sufrió Jesús, pobrecito, cómo me amó, cómo me quiere, yo acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Sí? Sí. Y yo, gracias, Él ya me salvó. Yo no necesito hacer nada. Es tanto su amor que ya estoy totalmente puro, listo para ir a gozar al cielo. Perdón, pero ese es un tremendo error. Nos olvidamos de las palabras, vamos a decir, de San Pablo. ¿Sí? Que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué le faltó la pasión? A la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó? Nosotros. Le faltamos nosotros. Claro. Unirnos a esa pasión. Y entonces Jesús permite el sufrimiento humano, permite ese sufrimiento como una moneda de purificación, siempre y cuando lo unamos a Él, siempre y cuando lo unamos a los sufrimientos de Él, y entonces el sufrimiento nuestro se vuelve redentor mío. Porque en realidad aquí voy a decir algo que también puede parecer ilógico. El que salva no es Jesús. Nos salvamos nosotros. ¿Sí se entiende? Por eso dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así es. El que se salva es yo, no Jesús. Jesús ya está salvado. Jesús dio todo el material para mi salvación. Claro. Ahí está todo el sufrimiento de Él, todo lo que Él padeció, ahí está depositado para mí. Pero ahora yo necesito ir a tomarlo, y a tomarlo voluntariamente. Si no lo tomo voluntariamente, no me sirve. No hay forzado. En sufrimientos forzados Dios no acepta. ¿Queremos repetir la vida de Jesús en nosotros? Magnífico. Pero la vida de Jesús es sufrimiento. Es cruz. Sí, es cruz. Hay muchos pasajes donde Jesús le dice a Luisa que Él hace sus visitas al hombre en el sufrimiento. Dice, yo voy al hombre como si fuera una fruta espinosa. Hasta de cuenta una tuna. Dice, pero por fuera que te la comas. Para disfrutar todo el sabor de aquella fruta, pues necesitas sufrir un poco con espinarte las manos, quitar la cáscara, y luego probarás el sabor dulce de aquella fruta. En fin, hay una ocasión en que llega Jesús con Luisa, al principio, y le dice, hija, hoy quiero entretenerme contigo.
quiero que me digas alguna cosa. Quiero que me hables de la cruz. Entonces Luisa dice, oye, no la muera. ¿Y yo qué voy a decir? Y sin embargo, empieza a decir que es la cruz. Esto sí quiero leerlo porque... Por favor, vale la pena, por favor. Y dice, yo me sentía toda confundida. No sabía qué decir, pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual y para contentarlo he comenzado a decir, amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad, con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. La cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso. Porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. Curiosos datos. O sea, es increíble. La fortuna de poseer, dice, me enriquecerá de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso, porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma y no solo eso, sino me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta, escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. Es el leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, y de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá de los bienaventurados son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y transmutarse en ti. Bueno, luego le dice a Jesús, la felicita por lo que dijo y dice, la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Claro, claro, después de esto queda clarísimo. Queda clarísimo. Así es. Entonces, doctor, antes de que siga, nada más díganos, ¿dónde está esto para poderlo poner en nuestra meditación? ¿En qué lectura está? Si no lo puede dar, por favor, se lo agradecería porque lo voy a meditar.
Es en el libro 3, la lectura 17. Lectura 17. ¿De fecha? ¿Mande? La fecha me la Diciembre puede dar. 2 de 1899. 1800. Es de las primeras, ¿verdad? Sí, es el libro 3. Sí, yo me acuerdo que algo leí yo y me quedé sorprendida, sobrecogida, y la verdad es que es para meditarlo de día y de noche. De Claro. día y de noche. Y hay muchísimas lecturas sobre esto. Tenemos ahí en nuestro canal de Tercer Fiat en YouTube, Sí, sí. tenemos videos hablando del sufrimiento. Y en realidad ponemos cosas que no están aquí, son muchas, pero hay cosas muy, muy específicas, como por ejemplo, Jesús nos dice que el alma que no aprecia la cruz es un alma que está destinada a la condenación eterna. Y es lo mismo que dice San Pablo, que si aceptas la cruz es signo de predestinación a la gloria. Claro. Que si no la aceptas, bueno, signo de predestinación a la condenación eterna. Aquí O sea, que la cruz, por eso dicen, oh cruz única esperanza. En las oraciones antiguas dicen, oh cruz única esperanza. Uh-huh. Por eso es que, si te fijas... Es que es la única esperanza. Digo, es muy curioso. Jesús viene a darnos su evangelio. ¿Y qué nos deja en el evangelio? Es una predicación del reino. No habla de otra cosa. El reino. Sí. Los apóstoles ya no hablan del reino. Hablan de Jesús crucificado. Se glorían en un Jesús crucificado. Y hasta San Pablo dice, nuestra predicación es de locos, porque estamos predicando a un Jesús crucificado. Pero es que la llegada al reino es por aquí. Si no es por aquí, no llegamos al reino. Y la primera mortificación, el primer sufrimiento que nos pide es la renuncia a lo nuestro. Esa renuncia voluntaria a nuestros actos de voluntad humanas sin la voluntad divina. Pero eso es lo que no queremos aceptar. Es más, yo estoy seguro ya en la actualidad que ni siquiera lo entendemos. Sí, siquiera. Ni siquiera lo entendemos. Por eso es que ponemos tanta resistencia a la renuncia a lo nuestro. Por eso es que ponemos tantas negativas a dejar lo nuestro. Por eso es que no entendemos que todo lo anterior, por muy bueno, santo, maravilloso que es, pero no tiene el valor ni la potencia ni todo lo que Dios quiere recibir. Que vale más un parpadeo de la criatura, hecho en la divina voluntad, que todos los sacrificios y que todas las oraciones que se puedan decir en toda la historia de la familia humana. Impresionante. Pero eso no lo entendemos. Impresionante. Tú dices, es impresionante, pero no se entiende. Y tan no se entiende que seguimos en lo mismo. Sí, porque si no estaría ya el mundo súper transformado. Si nosotros entendiéramos eso, estaríamos súper transformados. Claro. Y la verdad es que es un gran sacrificio, efectivamente es una gran cruz renunciar a tu voluntad para que sea Dios el que haga lo que Él quiera. Eso es durísimo y la Virgen no le importó, o sea, a la Virgen le mostraron todo el panorama y renunció y dijo, guácala, yo no quiero saber nada de la voluntad humana, ya no quiso nada, ¿no? Así es. Habría que investigar cómo se dice guácala en su idioma. Sí, no quiso, le dio repulsión, le dio repulsión. Sí, totalmente. Le dio repulsión. Entonces, yo creo que esto es cuestión de ir poco a poco insistiendo. Pero este momento que estamos viviendo, Ceci, es muy interesante. Porque Dios nos quiere. Fíjate las palabras de Él. Parecen muy duras, pero son palabras ternísimas de un Padre que nos ama como nadie. Que dice, yo quería conquistar al hombre por el amor. Pero como no se deja, ahora lo conquistaré por el terror. ¡Ay, qué duro! Qué duro, pero qué duro. Lo que nos está dando.
Y es el amor del sufrimiento que es lo que me permite, en primer lugar, entender quién soy. Entender que estoy mal en las decepciones, las frustraciones, los fracasos, todo eso me sirve para entenderme a mí, entender quién es Jesús y entender qué es lo que Él quiere. Por eso le pide a Luisa que se dedique a meditar su pasión, para que entienda todo lo que Él tuvo que sufrir y por qué lo tuvo que sufrir. En fin, ¿por qué tenemos que sufrir? Por esto que debemos sufrir lo que se nos presente, pero sobre todo es la renuncia a lo nuestro. Ese sería el primer sufrimiento, la renuncia a lo nuestro. Claro. En ese se encierra todo. Y eso es el principio del iceberg, la renuncia a lo nuestro. Así es. O sea, es el principio de que Él pueda actuar. Mientras yo no renuncie a lo mío, yo no tengo la capacidad de sufrir la cruz como Cristo quiere que la sufra. Así es. Por eso me desespero. Y tiene usted toda la razón. Por eso reniego. Claro, tiene toda la razón. Por eso pido que me quiten la cruz. No tengo ni idea de lo que estoy pidiendo que me quiten. Me dice Jesús a Luisa, hija, es que están ciegos. Les doy un poco de monedas para ganarse el cielo y llegan y me piden que se las quite. Y esas monedas son el sufrimiento. El problema es que no sé a quién se le ocurrió, que fuimos creados para ser felices. Es muy cierto, sí, pero de felicidad divina. Sí, allá, y además allá en el cielo, construida de la cruz de aquí. No, es que esa felicidad deberíamos de tenerla desde aquí. Claro. El día que tú vivas plenamente en la divina voluntad, aún en medio de los más atroces sufrimientos, estarás viviendo la vida de los bienaventurados, porque estarás total y absolutamente llena del gozo de Dios. Pero no se entiende. No, es que no se entiende porque no se quiere aceptar la cruz. Yo creo que el punto es el rechazo al sufrimiento. O sea, nosotros queremos pasárnosla bien, que nos vaya bien y que todo salga bien. Pero es que ese no es el camino. Ese no es el camino, es un camino equivocado, torcido. O sea, no queremos adoptar la cruz de la castidad y por eso buscamos las anulaciones matrimoniales, ¿no? Para podernos casar. Luego, no queremos adoptar la cruz del desprestigio porque no queremos vivir la humildad. No queremos adoptar la cruz física de la enfermedad porque nos duele. O sea, no queremos aceptar nada. Entonces, ¿cómo el Señor va a actuar en nosotros si no queremos aceptar nada? No queremos vivir de manera adelantada el paraíso. ¿Quién va a ser el paraíso de Jesús? Pues aquel que sabe sufrir. Porque no solamente sufrir, es saber sufrir. Porque hay personas que sufren mucho, pero sufren renegando, sufren comparándose, sufren enojadas. Eso no sirve. Eso no sirve. Y al contrario, eso ayuda a estar más mal que antes. O sea, te condenas porque renegas de la cruz. Uh-huh. Entonces, el punto sería entender que en el sufrimiento estamos ganando el paraíso. Porque debemos entender que lo que traemos cargando en nosotros, esa vida que traemos en nosotros, es total y absoluta muerte, no es vida, muerte. Y no queremos renunciar a la muerte. Todo el mundo le tenemos un pavor inmenso a la muerte, pero a la muerte física. Pero a la muerte espiritual ni idea tenemos. Cuando muchos decimos, no me quiero condenar. Pero, y entonces yo digo, bueno, ¿y qué vas a hacer para no condenarte? Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y tampoco hemos entendido qué es el purgatorio. Pensamos que un alma que no hace nada malo, fíjate bien, que no hace nada malo, se va a ir directo al cielo. Y no. Mentira. Porque no hemos llenado los requisitos de amor
que deberíamos de haberle dado a Dios en cada acto de nuestra vida. Y para poder llenarlo, necesitábamos llenarlo con el amor divino. Y yo no tengo amor divino. Solamente la divina voluntad que, estando en mí, me da como mío su amor para yo poder pagar eso. Pero entonces, cuando me muera, un alma que todo estuvo muy bien, muy bonito, nunca hizo nada malo, nada, tiene que irse a quitar todo eso. El purgatorio no es castigo. El purgatorio no es castigo. Es aprendizaje, ¿no? Es aprendizaje. El purgatorio es purificación. Voy a quitarme lo humano, mis obras buenas que hice, me las voy a quitar para llenarlas de amor hacia Dios. Ese es el punto. Así que bueno, pues este es el panorama del sufrimiento. No, interesantísimo. Es interesantísimo y apasionante porque, por ejemplo, hay revelaciones privadas en donde los santos dicen que si hubieran sabido el valor del sufrimiento como lo ven allá, entonces le pedirían a Dios regresar, o sea, si fuera posible regresar para sufrir aún más. Uh-huh. Si los ángeles pudieran desear algo, lo único que desearían es venir al mundo a sufrir. Entonces el sufrimiento es el plus que Jesús agregó para la redención y es el plus que hace más brillante la redención. Uh-huh. Es lo que lo hace, lo que mejora la redención, la plenifica. No, lo que mejora la creación. Toda la creación, efectivamente, toda la creación. Pero la creación del ser humano. Porque sí, antes teníamos el reino, pero sin los sufrimientos de Jesús. Ahora tenemos el reino con los sufrimientos de Jesús. El reino más los sufrimientos de Jesús. Wow. Y si esos sufrimientos los haces tuyos, todo ese plus ahora es parte tuya, es parte de tu misma vida. Ahora, doctor, cuando yo asumo los sufrimientos de Jesús, por ejemplo, que le digo a Jesús, tomo tu sufrimiento en el Getsemaní, lo que estás sufriendo, lo que estás todo, aunque yo no lo esté sufriendo, es como si lo sufriera. Uh-huh. Sí. Porque no estoy sufriendo lo que él está sufriendo. Cuando Dios, lo dijimos al principio, cuando Dios quiere algo, no necesita hacer camino para obtenerlo. La voluntad tiene la capacidad de hacer 1000 bienes o 1000 males con solo quererlo. Ay, qué lindo. Entonces, si la voluntad divina está en ti, en el momento que tú deseas algo, por ejemplo, deseas estar con Jesús en el huerto de Getsemaní, no es algo imaginado, es algo que está en realidad. Ahí estás y estás compartiendo con Él lo suyo. Y si quieres ayudarlo y quieres tomar sus sufrimientos, simplemente deséalo. Y en ese momento la divina voluntad te lo da, no como físico. No como físico. Probablemente en el transcurso de los siglos vaya a haber almas a las que Dios les comunique también la parte física del sufrimiento, no solamente la parte interior. Pero eso ya es decisión de Dios, a quién se lo da y a quién no. Parcialmente sería el sufrimiento de los estigmas, por ejemplo. Los estigmas. Visibles o invisibles. Así es. Pero el poseer el sufrimiento de Jesús como propio, lo puedes poner en la renuncia a todo lo tuyo. En ese sufrimiento lo pones, y lo pones con tu intención de estar en el huerto, de compartirlo con Él. Porque la divina voluntad no necesita hacer un camino. El momento que lo quiere está hecho. Si la divina voluntad es la que te incita ese pensamiento, ese deseo, ahí está. Hay una frase en los escritos de Luisa que a veces usamos como una jaculatoria entre este misterio y misterio del rosario. Y que dice, yo me presento a los pies de la Santísima Trinidad, bañado con la sangre de Jesucristo, y pido por sus preclarísimas virtudes y su divinidad que me sea concedida la gracia de estar siempre crucificado.
O sea, son frases que Jesús va poniendo, que María va poniendo en los escritos y que las deberíamos de adoptar como nuestras. Ay, doctor, yo quisiera que nos la repitiera. ¿Me la puede repetir? Yo me presento ante la Santísima Trinidad. Ajá. Ajá. Bañado por la sangre de Jesucristo. Bañado por la sangre de Jesucristo. Y pido por sus preclarísimas virtudes y su divinidad que me sea concedida la gracia de estar clarísimas siempre. virtudes. Y por su divinidad, que me sea concedido. Que me sea concedida la gracia, sí, de estar siempre crucificado. De estar. Ay, doctor, qué belleza. Y qué fuerte. Qué fuerte. Pero siempre estaremos crucificados si renunciamos a nuestra voluntad. Así es. O sea, es la crucifixión completa. Porque no es con 3 clavos, sino es con un clavo por cada acto que renuncies a tu voluntad. ¡Ay! Ahora sí se entiende mucho. Interesantísimo. Y además profundísimo y bellísimo. Porque a mí siempre en lo personal se me ha hecho que todo lo que nosotros tenemos es por la cruz. Siempre, desde pequeña siempre he visto, es que todo lo que tenemos se lo debemos a la cruz. No se lo debemos a que Jesús, lo que pasó bien Jesús, que yo creo que se lo pasó siempre mal, pero quiero decir, o sea, la cruz es la que nos da todo. Lo que nos da todo, todas las bondades, todas las bellezas, lo que dice, todos los fuegos, todas las gratitudes. El paraíso, es el paraíso. Uh-huh. Y los santos allá tienen la respuesta de la cruz, es la respuesta de lo que viven allá. Así es. Por eso los santos, o sea, hasta donde podían alcanzar a ver, sí, lo que buscaban era el sacrificio. Sí. Muchos llegaban al sacrificio incluso físico. A las esis, ¿no? O sea, a la vida ascética. Así es. En realidad, yo, por ejemplo, cuando empecé a leer Luisa, la primera impresión que me dio, dije, no, esto es un libro de masoquismo. Sí, es fuerte. ¿Sí? Porque se gozaba en el sufrimiento. Un Jesús que se goza en hacer sufrir al alma. Cuando dice, por ejemplo, llegaba Jesús y me decía, hoy quiero traspasarte, no sé, con una lanza al corazón. Y decía Luisa, ay, mi naturaleza temblaba. Pero al ver el gozo de Jesús en traspasarme, yo seguía feliz de la vida diciendo, no, ¿qué es esto? O sea, pero bueno, son las impresiones humanas, ¿no? Pero en la medida que vas avanzando, que vas entendiendo de lo que se trata, dice, Señor, qué maravilla. Y qué maravilla de Luisa, que aceptó todo esto. Y que gracias a que ella aceptó, nosotros tenemos este legado tan precioso. Y podemos comprender con más plenitud el Evangelio y la pasión de Cristo. Así claro, es. Precioso. Doctor, ya se nos acabó el segundo Zoom. Bueno. Muchas gracias, estuvo preciosa la enseñanza y sobre todo creo que nos ayudará a valorar más la cruz y a ponerla como prioridad en nuestras vidas. Así es. Y cuando nos llegue, a no rechazarla, a decir, yo la acepto con todo mi amor, ¿no? La acepto con todo mi amor. Muchísimas gracias, doctor, que Dios le bendiga, que Jesús le bendiga y que le dé muchas cruces. Gracias igualmente. Pronto. Hasta luego. Adiós.